La lluvia caía sobre Veridia como un sudario líquido, una constante en las últimas semanas que parecía lavar la mugre superficial de la ciudad mientras, irónicamente, acentuaba la sensación de podredumbre subyacente. Las luces de neón de los rascacielos se refractaban en millones de gotas sobre el asfalto, creando un espejismo de belleza sobre un lienzo de creciente inquietud. Hacía 3 días que había aparecido el primer cuerpo. El inspector Mateo Vargas odiaba la lluvia. Le recordaba a otra noche años atrás, una noche que había definido el resto de su vida con la ausencia y el silencio. Ahora, de pie bajo el parpadeo azul y rojo de las luces policiales, el olor metálico de la sangre mezclado con el petricor le revolvía el estómago. El escenario era el distrito financiero, irónicamente llamado El Corazón Dorado, ahora manchado de carmesí. La víctima, un joven arquitecto prometedor, yacía en el centro de un pequeño parque encajonado entre moles de cristal y acero. No era un asesinato común. El cuerpo estaba dispuesto de forma antinatural, casi coreografiada, con los brazos extendidos como si abrazara una entidad invisible. En su pecho, tallado con una precisión quirúrgica que helaba la sangre, un intrincado símbolo que nadie en la escena reconocía. Vargas, con su gabardina empapada pegada a los hombros y el rostro marcado por noches de insomnio y fantasmas personales, observaba con ojos que habían visto demasiado. Su compañera, la detective Elena Rojas, más joven, más enérgica y aún aferrada a la creencia en la lógica pura, tomaba notas febrilmente en su tablet resistente al agua. Ningún testigo, inspector, dijo Rojas, su voz tensa. La seguridad del edificio de enfrente no grabó nada útil, solo sombras y reflejos distorsionados por la lluvia. El forense preliminar dice que la causa de la muerte es desangramiento, pero la herida del pecho fue post-mortem. El símbolo es lo que no encaja. Vargas asintió lentamente, sus ojos fijos en la expresión vacía de la víctima. ¿Y el primer caso? ¿El anticuario del Distrito Viejo? Misma causa de muerte, misma precisión en el símbolo tallado, aunque el diseño era ligeramente diferente. Y la misma falta de pruebas convencionales. Sin huellas dactilares utilizables, sin ADN ajeno, sin móvil aparente. Es como si un fantasma estuviera haciendo esto. Un escalofrío recorrió a Vargas, uno que no tenía que ver con el frío de la noche. Los fantasmas no sangran, Rojas. Pero quien quiera que esté haciendo esto, quiere que veamos los símbolos. Quiere que sepamos que hay un patrón. Los días siguientes vieron cómo el miedo se filtraba por las grietas de la fachada cosmopolita de Veridia. Los noticieros hablaban de un asesino del ritual. Los tabloides gritaban sobre cultos satánicos. La gente evitaba salir de noche. Las calles antes vibrantes se volvían silenciosas y expectantes después del anochecer. La tensión era palpable, una corriente subterránea de pánico que contrastaba con el ritmo implacable de la metrópoli durante el día. Una semana después, apareció la tercera víctima, una trabajadora social, encontrada en un callejón olvidado del barrio portuario, el agua sucia lamiendo sus pies descalzos. Mismo método, otro símbolo arcano tallado en su piel. Esta vez, sin embargo, había algo más. Un pequeño objeto encontrado cerca del cuerpo, un amuleto de hueso tallado con una versión primitiva de los símbolos. Vargas sostuvo el amuleto en su mano enguantada bajo la cruda luz de la morgue. Sentía una vibración extraña, una resonancia incómoda que le erizaba el vello de la nuca. Era algo antiguo, algo que no pertenecía a las calles de neón y asfalto. La ciudad, su ciudad, estaba siendo marcada, cicatrizada, y él sentía, con una certeza helada que no podía explicar, que esas cicatrices eran solo el principio. La lluvia seguía cayendo, implacable, como si intentara diluir la sangre que empezaba a teñir el alma de Veridia. La investigación se convirtió en una obsesión para Vargas. Las noches se alargaban en la comisaría, alimentadas por café rancio y la frustración creciente.
Las paredes de su oficina improvisada estaban cubiertas de fotos de las escenas del crimen, mapas de la ciudad marcados con las ubicaciones de los asesinatos y reproducciones de los extraños símbolos. Rojas trabajaba incansablemente a su lado, su escepticismo inicial erosionándose ante la evidencia innegable de algo que trascendía el crimen común. He cruzado los datos de las víctimas una y otra vez, Mateo. Dijo Rojas frotándose los ojos cansados. Arquitecto, anticuario, trabajadora social. Diferentes edades, círculos sociales, rutinas. No hay una conexión obvia. No se conocían. No frecuentaban los mismos lugares. No tenían enemigos comunes aparentes. La conexión no está en sus vidas, Elena. Replicó Vargas señalando los símbolos en la pared. Está aquí, en esto. Señaló los 3 símbolos. Eran similares pero distintos, como variaciones de un mismo tema musical oscuro. Tenemos que entender qué significan. Su búsqueda los llevó por caminos poco ortodoxos. Visitaron bibliotecas polvorientas en busca de textos olvidados. Consultaron a expertos en simbología antigua que los miraban con una mezcla de fascinación y temor, e incluso se adentraron en los rincones más esotéricos de Internet. Fue en una pequeña librería de ocultismo, regentada por un anciano llamado Elias Thorne, un hombre con ojos que parecían contener el polvo de siglos, donde encontraron la primera pista sólida. Thorne, tras examinar detenidamente las reproducciones de los símbolos, palideció visiblemente. Estos no son simples garabatos, murmuró, su voz apenas un suspiro. Son fragmentos de un lenguaje mucho más antiguo, un lenguaje vinculado a los cimientos mismos de esta ciudad, a las energías primordiales que dormitan bajo el cemento y el acero. Explicó que los símbolos parecían relacionados con rituales de sangre específicos, diseñados para alimentar o despertar algo. Cada símbolo representaba un concepto. Uno, la puerta; otro, la llave; y el tercero, el sacrificio. ¿Alimentar qué? Preguntó Rojas, escéptica pero intrigada. Fuerzas, entidades, los antiguos, respondió Thorne, mirando por la ventana hacia los rascacielos como si viera algo más allá del cristal. Hay leyendas, fragmentos olvidados en la historia no oficial de Veridia. Hablan de un culto que creía que la ciudad se erigió sobre un nexo de poder telúrico, un culto que realizaba sacrificios para apaciguar o controlar esas energías. Vargas sintió de nuevo esa extraña resonancia, más fuerte esta vez. ¿Y las víctimas? ¿Por qué ellas? Thorne dudó. Los rituales de sangre a menudo requieren una resonancia específica. A veces linaje, a veces una conexión con lugares de poder. Quizás estas personas, sin saberlo, poseían algo que el culto necesitaba. Una chispa ancestral, una firma energética particular. Siguiendo esta nueva y perturbadora línea de investigación, Rojas profundizó en la genealogía de las víctimas. Descubrió un hilo delgado pero persistente. Los antepasados de las 3 víctimas habían residido, generaciones atrás, en el mismo distrito original sobre el que se fundó Veridia, un área ahora sepultada bajo capas de desarrollo urbano. Y todos parecían descender de familias que, según registros parroquiales fragmentados y crónicas locales olvidadas, habían estado involucradas en prácticas heterodoxas durante la fundación de la ciudad. Mientras tanto, Vargas se encontraba cada vez más afectado por el caso. Las imágenes de los símbolos se filtraban en sus sueños, mezclándose con los recuerdos de su esposa desaparecida. Empezó a notar los símbolos o variaciones de ellos en lugares inesperados, en grafitis antiguos parcialmente borrados en callejones, en motivos arquitectónicos de edificios centenarios, incluso en un viejo mapa de la ciudad que colgaba en su propia oficina, un mapa que había heredado de su abuelo, un antiguo cartógrafo municipal. Una noche, estudiando el mapa bajo la luz de una lámpara de escritorio, Vargas trazó líneas entre las ubicaciones de los asesinatos. Formaban un patrón geométrico incompleto.
Faltaba un punto para cerrar la figura, un punto que según la lógica del patrón caería sobre el viejo observatorio de la Colina del Cuervo, un lugar abandonado y con fama de estar maldito. Creo que sé dónde será el próximo, dijo Vargas a Rojas, su voz grave. El rastro de sangre no solo conectaba a las víctimas, dibujaba un mapa oscuro sobre la propia ciudad, un mapa que parecía conducir inexorablemente hacia un corazón de tinieblas. Y él sentía, con una certeza aterradora, que estaba siguiendo ese mapa no solo como detective, sino como algo más, algo que aún no comprendía. La Colina del Cuervo se alzaba sobre Veridia como un centinela sombrío, coronada por la silueta ruinosa del viejo observatorio. Era un lugar que la mayoría de los ciudadanos evitaba, un repositorio de leyendas urbanas sobre desapariciones y fenómenos extraños. Armados con la premonición de Vargas y la lógica del macabro patrón, él y Rojas organizaron una vigilancia discreta, esperando confirmar sus sospechas o enfrentarse a lo desconocido. Se ocultaron entre la maleza espinosa que rodeaba el perímetro del observatorio abandonado, la humedad de la noche calando sus ropas. El silencio era opresivo, roto solo por el ulular lejano de una sirena y el crujido ocasional de las ramas bajo la brisa. Durante horas, nada perturbó la quietud. Rojas empezaba a mostrarse impaciente, su fe en la intuición de Vargas flaqueando ante la falta de actividad. Fue entonces cuando lo vieron. Figuras encapuchadas emergiendo de las sombras del bosque circundante, moviéndose con un sigilo antinatural hacia el observatorio. No llevaban linternas, pero parecían navegar por la oscuridad con una facilidad inquietante. Vargas contó al menos una docena. Se deslizaron dentro del edificio en ruinas a través de una entrada lateral oculta. Tenemos que entrar, susurró Vargas, su instinto gritándole que aquello era el epicentro. Deberíamos pedir refuerzos, Mateo, replicó Rojas en voz baja, su mano instintivamente sobre su arma. No hay tiempo. Si alertamos a alguien, desaparecerán. Tenemos que ver qué están haciendo. Se movieron con cautela siguiendo a las figuras encapuchadas. El interior del observatorio era un laberinto de pasillos decrépitos y salas llenas de maquinaria oxidada y olvidada. El aire era pesado, cargado con el olor a moho, polvo y algo más. Un aroma metálico y dulzón que Vargas reconoció con pavor. Sangre fresca. Guiados por el sonido bajo de un cántico rítmico, llegaron a la cúpula principal. La vieja abertura del telescopio, ahora un agujero irregular en el techo, dejaba entrar la pálida luz de la luna, iluminando una escena sacada de una pesadilla. En el centro de la sala circular, las figuras encapuchadas rodeaban un altar improvisado. Sobre él no había una víctima humana, sino intrincados patrones dibujados con sangre oscura que brillaba débilmente bajo la luz lunar. Los símbolos que habían encontrado en las víctimas estaban presentes, pero ahora formaban parte de un diseño mucho más complejo y aterrador. El cántico se intensificó, las voces guturales resonando en la cúpula. No eran palabras reconocibles, sino una letanía en una lengua antigua y disonante que parecía arañar la cordura. Mientras cantaban, la sangre en el altar empezó a burbujear y a emitir un tenue vapor negruzco. El aire se enfrió bruscamente y Vargas sintió una presión inmensa, como si el espacio mismo se estuviera doblando a su alrededor. Una figura más alta, presumiblemente el líder, alzó las manos. Llevaba una máscara tallada en obsidiana que parecía absorber la luz. «Ia, Borlak, Akaz-Nar», gritó su voz amplificada de forma antinatural. «La sangre ha sido ofrecida. El pacto se renueva. Las puertas se debilitan». Vargas y Rojas observaban horrorizados desde las sombras de una arcada. Esto no era simple asesinato ritual, era algo más grande, más antiguo. Estaban presenciando la confirmación de las palabras de Thorn, un culto activo, utilizando la sangre no solo para matar, sino para alimentar pactos con algo. Fuerzas ancestrales que yacían dormidas bajo la ciudad. De repente uno de los cultistas giró la cabeza bruscamente hacia su posición.
como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos, visibles bajo la capucha, brillaron con una luz inhumana. Intrusos. El cántico se detuvo abruptamente. El caos estalló. Vargas y Rojas se vieron obligados a retroceder, intercambiando disparos con los cultistas que se movían con una agilidad y ferocidad inesperadas. No parecían sentir el dolor de las heridas de bala de la misma manera que una persona normal. Lograron escapar por poco del observatorio, corriendo a través del bosque mientras las sombras parecían alargarse y perseguirlos. De vuelta en la relativa seguridad de su coche, el silencio entre ellos era denso. Rojas estaba pálida pero decidida. Tenías razón, Mateo. Esto es real. Vargas asintió, su rostro sombrío. Y lo que vimos allí arriba, me temo que solo era una preparación. Los asesinatos, los rituales, están construyendo algo, están abriendo algo, y Veridia está en el centro de todo. La imagen del líder con la máscara de obsidiana y los patrones de sangre burbujeante quedó grabada en su mente. Sabía que había cruzado un umbral, no solo en la investigación, sino en su comprensión del mundo. La línea entre lo racional y lo imposible se había difuminado por completo, y la oscuridad que había sentido acechando en los bordes de su vida ahora tenía un nombre y un propósito aterrador. La confrontación en el observatorio dejó a Vargas profundamente perturbado. Las imágenes del ritual, los cánticos disonantes y la sensación de presencia maligna se repetían en sus pesadillas, mezclándose con la creciente presión del caso y una ansiedad latente por la seguridad de quienes lo rodeaban, especialmente su compañera, Elena Rojas. La línea entre el deber profesional y una implicación mucho más oscura y personal se estaba difuminando peligrosamente. Impulsado por una necesidad desesperada de respuestas, Vargas comenzó a investigar no solo al culto, sino también su propio pasado. Desempolvó viejas cajas llenas de recuerdos familiares que había mantenido cerradas durante años. Entre fotografías descoloridas y cartas amarillentas, encontró un diario encuadernado en cuero perteneciente a su abuelo, el cartógrafo. Las primeras entradas eran mundanas: mediciones de calles, notas sobre el crecimiento de Veridia. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Hablaba de líneas de poder bajo la ciudad, de geometrías ocultas en el trazado urbano y de una sociedad secreta que se reunía en las sombras, dedicada a preservar un antiguo legado. Una noche, mientras revisaba los archivos municipales digitalizados en busca de cualquier conexión entre el culto y la historia de Veridia, Vargas tropezó con un nombre que le heló la sangre: Ignatius Vargas, un ancestro lejano, uno de los fundadores menos conocidos de la ciudad original, mencionado en un oscuro apéndice sobre las familias pioneras. La nota adjunta era críptica: acusado de prácticas heréticas y de liderar un círculo dedicado a las artes oscuras, desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Al mismo tiempo, Rojas, siguiendo la pista genealógica de las víctimas, descubrió que no solo sus familias provenían del distrito original, sino que todas tenían vínculos documentados, aunque tenues, con la misma sociedad secreta mencionada en el diario del abuelo de Vargas. Y el nombre de Ignatius Vargas aparecía esporádicamente en esos mismos registros fragmentados. La conexión era innegable, pero la implicación era monstruosa. Vargas contactó de nuevo a Elias Thorne, el librero, llevándole el diario de su abuelo y la información sobre Ignatius. Thorne escuchó con gravedad, sus ojos ancianos fijos en Vargas. «Inspector», dijo Thorne finalmente, su voz cargada de una mezcla de temor y resignación. «Su linaje no es una coincidencia. Ignatius Vargas no fue solo un miembro de ese culto. Según las leyendas más oscuras y fragmentadas, él fue su fundador. El primero en trazar los pactos con las entidades que duermen bajo Veridia. El culto que persigue no es nuevo, es la continuación de su obra». La revelación golpeó a Vargas como un golpe físico.
El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Su apellido, su sangre, estaban intrínsecamente ligados a la pesadilla que envolvía la ciudad. Su inexplicable intuición, su sensibilidad a la atmósfera opresiva, la sensación de familiaridad con los símbolos, todo cobraba un sentido aterrador. No era solo un detective investigando crímenes, era un descendiente del hombre que había iniciado todo. ¿Por qué yo? Preguntó Vargas, su voz ronca. ¿Por qué ahora? Quizás el ciclo está llegando a su fin, o a un nuevo comienzo, especuló Thorne. El culto puede necesitar algo que solo un descendiente del fundador puede proporcionar. O quizás usted es la única persona que puede detenerlos. Su sangre le da una conexión, una sensibilidad, pero también, potencialmente, una resistencia. Esa noche Vargas se enfrentó a su reflejo en el espejo del baño. Las líneas de cansancio parecían más profundas. Sus ojos reflejaban una oscuridad que ahora entendía provenía tanto de dentro como de fuera. La sombra de su pasado ya no era una carga personal difusa, era la sombra de Ignatius Vargas, el legado de un pacto impío que corría por sus venas. ¿Podría este legado poner en peligro a quienes estaban cerca de él, como Rojas, ahora que se acercaban tanto a la verdad? La idea lo torturaba, añadiendo una capa de temor protector y furia a su determinación. De repente recibió una llamada de Rojas. Su voz era urgente. Mateo, tienes que ver esto. Hemos identificado al líder del culto, el de la máscara de obsidiana. O al menos, su identidad pública. Es Julian Thorne. Vargas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Thorne, como Elías? Sí. Confirmó Rojas. Julian Thorne. Filántropo multimillonario, inversor inmobiliario, descendiente de otra de las familias fundadoras. Y resulta que es el sobrino nieto de Elías Thorne, nuestro librero. La red se cerraba, y las conexiones eran más personales y retorcidas de lo que jamás hubiera imaginado. Elías Thorne no solo les había dado información, potencialmente les había estado manipulando, guiándolos o quizás protegiendo a su propio pariente. Vargas ahora sabía quién era su adversario principal, pero también sabía que la lucha era mucho más profunda. Era una batalla por el alma de Veridia, pero también por la suya propia, contra la herencia oscura que llevaba en la sangre. La sombra de su pasado ya no le seguía, caminaba a su lado. Colgó el teléfono tras la llamada de Rojas, la información sobre Julian Thorne resonando en su cabeza como un trueno. La pieza final del rompecabezas, o al menos la más visible, estaba sobre la mesa. Durante la siguiente hora, Vargas se sumergió en la planificación, trazando estrategias, evaluando los riesgos y comenzando a seleccionar discretamente a los miembros más fiables de su unidad para formar un equipo táctico. Necesitaba actuar rápido, pero también con inteligencia. Thorne era poderoso y, evidentemente, peligroso. Fue entonces, mientras intentaba contactar de nuevo con Rojas para informarle del plan inicial y asegurarse de su seguridad, cuando la inquietud comenzó a crecer. No respondía, ni a su móvil personal, ni a la radio reglamentaria. Un escalofrío recorrió a Vargas, uno que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Pocos minutos después, la confirmación llegó desde la central con una urgencia que helaba la sangre. El coche de la detective Rojas había sido encontrado abandonado cerca de una de las propiedades conocidas de Thorne en las afueras. Vacío, con inconfundibles signos de lucha. La trampa se había cerrado. Mientras él planeaba, ellos habían actuado. La sombra de su pasado ya no solo caminaba a su lado, había extendido sus garras hacia su presente, atrapando a su compañera. La atmósfera en Veridia se había vuelto irrespirable. Una extraña quietud antinatural se alternaba con brotes de pánico inexplicables. Pequeños temblores sacudían la ciudad con frecuencia creciente. Las luces parpadeaban erráticamente y las sombras en los callejones parecían alargarse y retorcerse incluso a plena luz del día. La población sentía una opresión colectiva, una ansiedad que no podían atribuir a nada tangible, pero que era tan real como el asfalto bajo sus pies.
El culto de Julian Thorne estaba acelerando sus preparativos. Vargas y Rojas trabajaban contrarreloj. Sabían que el culto planeaba un evento culminante, el sacrificio final, pero desconocían la fecha y el lugar exactos. El diario del abuelo de Vargas y las notas de Elías Thorne, cuya lealtad ahora era sospechosa, ofrecían pistas crípticas sobre una alineación celestial y un lugar de poder primordial. Las catacumbas olvidadas, una red de túneles bajo el distrito más antiguo de la ciudad, directamente debajo de la moderna plaza cívica, el corazón simbólico de Veridia. La noche de la luna nueva, una oscuridad profunda envolvió la ciudad. Las luces de la calle parpadearon y se apagaron en sectores enteros. Un silencio antinatural cayó sobre Veridia, roto solo por el sonido distante de sirenas y un murmullo bajo y persistente que parecía emanar del propio suelo. Era la noche. Impulsado por la desesperación tras la desaparición de Rojas y sabiendo que el tiempo se agotaba, Vargas, liderando un equipo táctico reducido y de confianza, había aprendido a desconfiar de posibles infiltrados dentro de la fuerza. Descendió a las catacumbas olvidadas a través de una entrada secreta en el sótano de un edificio histórico. El aire aquí abajo era gélido y olía a tierra húmeda y a algo más antiguo y pútrido. Los túneles estaban iluminados por antorchas de fuego químico verde, proyectando sombras danzantes que jugaban con la percepción. A medida que se adentraban, escucharon el cántico. Era más fuerte, más resonante que en el observatorio, una cacofonía de voces que vibraba en los huesos. Finalmente, llegaron a una vasta caverna natural bajo la plaza cívica. En el centro, sobre una plataforma de roca negra, Julian Thorne, ataviado con túnicas ceremoniales y la máscara de obsidiana, presidía el ritual. Docenas de cultistas encapuchados coreaban a su alrededor. Y en el centro del altar, atada e inconsciente, estaba una figura que hizo que el corazón de Vargas se detuviera. Elena Rojas. ¡Mateo! Gritó Rojas, despertando brevemente por el shock. Thorne se giró lentamente. Inspector Vargas. O debería decir descendiente de Ignacio. Bienvenido a casa. Su voz, filtrada por la máscara, era fría y resonante. Su compañera posee una resonancia particular. No por linaje, sino por su conexión con usted. Su sacrificio completará el círculo. Abrirá la última puerta. El equipo táctico irrumpió, y la caverna se convirtió en un infierno de disparos, gritos y el choque de metal contra piedra. Los cultistas luchaban con una fuerza desesperada, casi inhumana. Vargas se abrió paso hacia el altar, su mente enfocada en una sola cosa: salvar a Rojas. Se enfrentó a Thorne en la plataforma. El líder del culto no luchaba con armas convencionales, sino con una energía oscura que emanaba de él, desviando balas y lanzando ondas de fuerza invisible. Únete a nosotros, Vargas, siseó Thorne. Es tu derecho de nacimiento. El poder de los antiguos puede ser tuyo. Veridia será remodelada, purificada en sangre y sombra. Mi legado es detenerte, rugió Vargas, esquivando un tentáculo de sombra que surgió del suelo. La lucha fue brutal, una mezcla de combate físico y una batalla de voluntades contra la energía opresora que emanaba de Thorne y del propio lugar. En medio del caos, Vargas logró desarmar a Thorne de un cuchillo ritual destinado a Rojas. Pero mientras luchaban, Thorne rió, una risa seca y quebrada. Idiota, ¿crees que ella era el único sacrificio? Ella era solo el catalizador final. La sangre ya ha sido derramada.
Los asesinatos anteriores, la energía del miedo de la ciudad, tu propia presencia aquí, todo ha alimentado el ritual. Con un último esfuerzo, Vargas logró herir a Thorn, rompiendo su máscara de obsidiana. El rostro debajo era pálido, fanático, pero extrañamente sereno. Thorn cayó de rodillas, pero miró hacia el techo de la caverna con éxtasis. Ya es demasiado tarde. Escucha. Un temblor profundo sacudió la caverna, mucho más fuerte que los anteriores. Grietas aparecieron en las paredes de roca y el suelo bajo sus pies vibró con una energía inmensa. El cántico de los cultistas restantes cambió, volviéndose un gemido de adoración temerosa. Desde arriba, desde la plaza cívica, se oía el estruendo de estructuras colapsando y los gritos de pánico de la ciudad. Vargas liberó a Rojas, quien estaba conmocionada pero ilesa. Juntos miraron hacia arriba, hacia la fuente del caos. La roca sobre ellos comenzó a resquebrajarse, no por el temblor, sino como si algo estuviera empujando desde abajo. Una luz enfermiza, de un color imposible, se filtró a través de las grietas. El sacrificio humano. Susurró Vargas, comprendiendo la aterradora verdad. Era solo el preludio. Thorn sonrió débilmente antes de expirar. El despertar ha comenzado. Vargas y Rojas solo pudieron observar con horror cómo la energía liberada por el ritual no se disipaba, sino que crecía. Las sombras en la caverna ya no eran solo ausencia de luz. Se retorcían con una vida propia. El aire se llenó de susurros incomprensibles que prometían locura. La ciudad de Veridia, allá arriba, estaba sumida en el caos, pero lo que estaba sucediendo aquí abajo era el verdadero horror. El pacto se había cumplido no para dar poder a los cultistas, sino para abrir una brecha. El despertar ancestral no era una metáfora. Algo antiguo, vasto e incomprensible estaba removiéndose bajo los cimientos de la metrópoli. La sangre en la ciudad había sido la llave y la puerta ahora estaba abierta. Vargas, el detective marcado por su pasado y su sangre, se encontraba en el epicentro de un nuevo amanecer oscuro, con la certeza escalofriante de que la lucha por Veridia y por su propia alma acababa de empezar. La ciudad estaba al borde de un abismo de caos y misticismo oscuro, y él estaba atrapado en su corazón palpitante y sangriento.